Buenos días a todos ustedes. Primeramente quiero dar las gracias, agradecer a la maestra Leticia Cano, directora de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, y a la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social por tan distinguida y singular invitación que me hacen a participar en la conferencia binacional Experiencias de Intervención en el Ámbito Nacional e Internacional con Migrantes. Quiero decirles que el tema con el cual me honran esta invitación, para mí resulta un tema apasionante y que aunque no es un tema que tengo dentro de mi línea de investigación, sí he dedicado tanto con proyectos de investigación como en la recuperación del ejercicio profesional con diversas instituciones en diversos campos, de enriquecer esto que de alguna forma se torna interesante, apasionante por tratarse de trabajo social, de la intervención de trabajo social. Entonces, el tema con el que voy a participar es precisiones configurativas de la intervención social ante el problema de migración, con énfasis, claro está, en lo que es intervención social, y de alguna forma a partir de que se da la necesidad del estudio de la intervención y sobre todo de cómo se configura su campo, porque a lo largo de los diversos planteamientos y argumentos de los estudiosos desde un punto de vista epistémico de lo que es el quehacer profesional, se han presentado una diversidad de confusiones y de interpretaciones que muchas veces son disímbolas y contradictorias en torno a qué es lo que somos y qué es lo que hacemos. En ese sentido, esto ha generado muchas veces la confusión de este quehacer profesional. Sin embargo, trabajos como los de Miguel Miranda Aranda, como los de Susana García Salor, de alguna forma nos han clarificado algunos elementos, componentes estructurales de lo que es la configuración o constitución del campo profesional. No es el propósito de esta ponencia entrar de manera profunda en un análisis histórico y epistemológico de la promoción de la intervención social, sin embargo, sí considero que es importante que nosotros rescatemos algunos rasgos, algunos contenidos, algunas características que hoy en día de alguna manera la hacen ser una práctica innovadora en la atención de problemáticas tan agudas y tan sensibles hoy ahora como lo es el problema migratorio. Por tal razón, resulta imprescindible precisar estas características esenciales de la configuración del hacer profesional, intentando redimensionar desde algunos aspectos filosóficos hasta algunos aspectos de carácter operativo. Filosóficos, sobre todo su sentido altamente humanista, con un profundo contenido social y político en una construcción de una sociedad, digamos, justa e igualitaria, y en la parte más operativa, el rescate de este elemento tan innovador que es la incorporación y potenciamiento del sujeto en la atención de su propia problemática. Entonces, con el propósito de cumplir estos contenidos o estas ideas que previamente estoy explicando, he estructurado la ponencia en los siguientes contenidos. Primero que todo, el remarcar la importancia de la intervención social en el contexto actual, ¿sí? Ver cómo, sobre todo enfatizar cómo por las propias características del campo, hoy en día resulta ser una práctica emergente, innovadora, ¿sí? Que sobre todo por su contacto tan estrecho con población y por tener esta característica de brindar algún tipo de apoyo, llámese asesoría, llámese gestión, llámese acompañamiento, llámese mediación, ¿sí? Le permite de alguna forma pues ser, digamos, contundente, ¿verdad?
en la atención de la problemática social que presentan los sujetos migrantes. El segundo tema está referida a la configuración de la intervención en trabajo social. Aquí es donde preciso y rescato, como ya mencioné, algunos elementos, ¿sí?, que caen dentro del plano filosófico, dentro del plano operativo, dentro del plano de la estructura de campo, y un tercer tema que se llama lineamientos para la intervención social ante el fenómeno migratorio, en donde básicamente son como recomendaciones de qué hacer para tener digamos, un modelo rector que unifique intervenciones tratando de respetar las referencias teóricas y tratando de respetar las propuestas muy particulares de todos aquellos que podrían participar en el diseño de este modelo rector. Entonces doy inicio con el primer tema, que es la importancia de la intervención social en el contexto actual. Hoy en día, las sociedades contemporáneas experimentan expresiones de caos, desorden y desequilibrio en las diversas dimensiones de la vida social, es decir, la desenfrenada inestabilidad y los recurrentes estados críticos de los contextos sociales, políticos y económicos rebasan y cuestionan la actuación del Estado y dejan al descubierto el agotamiento y la debilidad de los sistemas de gobernabilidad. La complejidad de la sociedad contemporánea expresa con mayor agudeza las profundas desigualdades sociales, la marcada asimetría en la distribución de los recursos entre naciones y diversos sectores sociales que conforman la humanidad. La incertidumbre económica, la inestabilidad política son expresiones del escenario volátil y de cambios acelerados experimentados por la organización social de nuestro tiempo. La globalización como estrategia política económica, según Joachim Hirsch, derivó en una desenfrenada fragmentación económica, política y social. Asimismo, las consecuencias lacerantes de las reformas estructurales que han adoptado diversos países para poder incorporarse y concursar en el circuito de la nueva economía mundial, se caracteriza por pasajes volátiles y de cambios acelerados, que van desde la incertidumbre económica hasta la caída descontrolada de su moneda, la inestabilidad política y social de sus gobiernos, que en muchos casos nos lleva a cuestionar de manera constante la posible convivencia y cohesión social de la propia sociedad, de la propia civilización. Condición que confirma la conclusión primaria de Piketty en sus diversos estudios sobre el sistema capitalista. Una economía de mercado basada en la propiedad privada tiene como resultado una creciente desigualdad que potencialmente amenaza y es irreconciliable con la democracia y con los valores de justicia social que la fundamentan. La distribución inequitativa de las naciones y el crecimiento abrumador de la desigualdad social representa el fenómeno más lacerante del siglo XXI, que se despliega en múltiples dimensiones de la vida social de grandes masas de población y repercute en las condiciones y requerimientos básicos para sus subsistencias, tales como el empleo, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el espacio público, el ejercicio de los derechos sociales y profundiza la pobreza, sobre todo en aquellos países menos desarrollados, hoy también identificados como periféricos, o si se quiere llamar de manera más elegante, emergentes. Para estos países que se caracterizan por una carencia de capital, una asfixiante deuda externa y por una gran disparidad tecnológica, se plantean escenarios de actuación divergentes y desiguales ante los problemas contemporáneos, en donde se manifiestan en su máxima expresión los procesos migratorios,
los agravios al medio ambiente, la pobreza extrema, la desnutrición y la crisis de gobernabilidad, sobre todo en aquellos países menos desarrollados. Las sociedades actuales demandan que los individuos se enfrenten a la complejidad que caracteriza a muchas áreas de su vida, a los distintos aspectos de su funcionamiento, manifestaciones y a las repercusiones que el contexto y su entorno más próximo producen y determinan su vida cotidiana. La conflictiva de la construcción social de nuestro tiempo es percibida y experimentada por el sujeto social desde su mundo cultural y simbólico, es decir, desde su muy particular espacio y práctica cotidiana, tanto individual como social. Referencias y vivencias que organizan conforme a lógicas, formas de relaciones culturales y reglas diferentes que responden a condiciones, procesos e historias sociales muy diversas. El aislamiento del sujeto social de la estructura y espacio de decisión de la organización societal, el enquistamiento en su vida cotidiana y familiar, caracterizada por la composición desarticulada y la debilidad de sus sistemas de ordenación social, en su expresión más específica, la familia, el municipio, las localidades, sus grupos laborales, por mencionar algunos de ellos y los más significativos, han generado una profunda disociación con la conflictiva de la realidad actual de las sociedades contemporáneas y el sujeto social, independientemente de que el sujeto social sea un producto de esta edificación social. Existe esta fragmentación, digamos, este alejamiento por lo que ya mencionábamos, el enquistamiento del sujeto en su propia vida cotidiana y por otra parte también las condiciones de individualismo que establece el propio sistema y que hacen que el individuo se despegue de estas estructuras de poder y de decisión. Ante esta desenfrenada y desfigurada expresión de la sociedad, se redimensiona como un discurso emergente a la importancia de la participación y el actuar de la población para enfrentar problemas y atender necesidades que le son comunes y que permitan el desarrollo y afinamiento de la propia especie y sus sistemas organizativos. Situación que exige que el individuo retroalimente y desarrolle saberes y prácticas para actuar y tomar decisiones para hacer frente con responsabilidad a los problemas individuales y colectivos que generan los caóticos y entramados escenarios que le plantean grandes desafíos debido a los desequilibrios y la inestabilidad económica, política y social a nivel mundial. Este actuar comprometido del ciudadano fundamentalmente y hoy en día representa, digamos que un actuar clave, ¿sí?, en la vida moderna, se relaciona directamente con pugnar por sus derechos humanos, pugnar porque sus necesidades sociales sean cubiertas como parte de sus derechos en el sentido de que él es un ciudadano, ¿verdad?, que forma parte de este sistema societal. La intervención social se ha caracterizado por un hacer dirigido a la atención de situaciones y condiciones adversas, injustas y carenciales que afectan al individuo, a los sectores y grupos y colectivos sociales, que son productos de los desequilibrios en los sistemas de organización de la sociedad que tienen como singularidad la desigualdad social. Implica la inserción y contacto estrecho con las expresiones y hechos objetivos de las condiciones estructurales y de los entornos de los sujetos, como de sus prácticas y comportamientos signados por la subjetividad y el mundo vida del individuo, condición que implica abordajes complejos y visiones integrales para producir un cambio y en consecuencia un impacto en la realidad social. Disciplinas de las ciencias sociales que tienen como eje o como contenido sustancial la intervención social, como es el caso de trabajo social, emergen como profesiones de relevancia para los contextos actuales
en donde la esfera social y en concreto los individuos organizados en sociedad y sus prácticas tienen que estar acordes a los avances y a las dimensiones que hoy exige la vida social. La intervención social no puede ser considerada como un campo exclusivo de una disciplina profesional. No obstante, tiene como escenario las manifestaciones de la cuestión social, como lo señala Margarita Rosas. Esta cuestión social que atraviesa la vida cotidiana de los sujetos y que de alguna manera son parte de la estructura social y que tienen como base esencial en los sistemas que tienen como elemento esencial la desigualdad social, ¿sí? Tienen como base precisamente esta condición de definir situaciones de vida diferentes para los sujetos. Para tener una comprensión analítica y objetiva del campo problemático de lo social y poder plantear estrategias y acciones acordes con la dinámica y exigencia actual, es sustancial ubicar a la intervención social tanto en un contexto que define la estructura y organización de las sociedades contemporáneas, como en el marco de modos de vida de los sujetos sociales integrado por experiencias, relaciones, prácticas, mundo cultural y simbólico propios de su vida cotidiana. El conocimiento de estas dos dimensiones es determinante para poder definir intervenciones trascendentes y eficaces. Es decir, cuando la reflexión prioriza o bien se ubica exclusivamente en las condiciones estructurales de una sociedad, se corre el riesgo de dejar de lado el conocimiento necesario de la amplia gama de procesos sociales, orientaciones, significados e historias de vida de los sujetos sociales que experimentan problemas como consecuencia de una organización social desigual e inequitativa, que demanda una intervención social. Esta idea remarca la importancia de responder y clarificar a qué intervención nos estamos refiriendo, por lo que resulta necesario precisar algunos aspectos, algunas características de la configuración de su campo o de su estructura como campo profesional. Y en ese sentido, estaría yo entrando al segundo tema de mi ponencia, que es la configuración de la intervención en trabajo social. Si nosotros quisiéramos explicar de manera sencilla lo que es la intervención social, tendríamos primero que remarcar que es un hacer dirigido esencialmente a la atención de problemas, demandas o requerimientos de uno o varios sujetos. Digamos que esa es su primer característica. Jacques Ardoino señala que el término intervenir ha sido utilizado con diversos sentidos en el lenguaje corriente. La palabra es sinónimo de mediación, de apoyo, de cooperación, pero también se refiere a esta intromisión, a una injerencia en la vida del otro, ¿sí? Si reflexionamos este planteamiento, podemos decir que la intervención es un actuar, un hacer que puede tener diversas intencionalidades y usos. Esto va a depender del quien diseñe la intervención, de su orientación, de su postura y de sus contenidos. Es decir, la postura no la da el término como tal, la postura la da el que la diseña, el que diseña determinada intervención, ¿no? Este hacer, cuya característica esencial es incidir sobre una situación o condición, tiene implícita y explícita una intencionalidad que está dirigida esencialmente, como lo marca la diapositiva, a generar una modificación o un cambio, que por supuesto fue lo que le dio el origen. En este sentido estamos hablando de este conjunto de problemas, de este conjunto de necesidades, ¿sí?, que de alguna manera están incidiendo en el desarrollo o en la vida del sujeto mismo. Entonces, este hacer está dirigido, ¿sí?, esencialmente para
modificar esa situación problemática. En ese sentido, la intervención es un actuar dirigido a dar respuestas a determinadas necesidades sociales que presentan las personas. Y para poder lograr este objetivo esperado, deberá tener en cuenta principios metodológicos que posibiliten crear las condiciones necesarias para que se dé el cambio o, en su caso, la estabilización del campo conseguido. Es decir, que este hacer es un hacer fundamentado, tiene un cúmulo de conocimientos, tiene un cúmulo de referentes metodológicos, ¿sí?, y teóricos que le permiten, por un lado, ¿sí?, explicar el problema, pero por otro lado también abordarlo. No es un hacer improvisado, no es un hacer empírico. Sabemos de antemano que uno de los problemas que ha tenido la profesión es precisamente este peso empírico, ¿sí?, que a veces tenemos, que recurrentemente, mejor dicho, tenemos en nuestras intervenciones. Esto va muy ligado porque la intervención nos llega, o la demanda, mejor dicho, del sujeto en la intervención nos llega como una ola a la que tenemos que responder con prontitud, ¿sí? Y en ese sentido, muchas veces no tenemos el tiempo, ¿verdad? Y por supuesto también está muy ligado a una debilidad en nuestros marcos teóricos y metodológicos que por supuesto nos hacen caer en este tipo de prácticas empíricas. El abordaje de la realidad, por su carácter complejo y dinámico, no puede ser improvisado y empírico, tiene que estar cimentado entonces en un conocimiento de la realidad, respaldado por marcos teóricos, metodológicos, que le permitan ser eficiente a la hora de solucionar problemas o contribuir a satisfacer necesidades. Como señala Gaitán, el ámbito de la intervención es el ámbito de la práctica, pero ninguna práctica se inscribe en el vacío. Toda práctica se encuentra fundamentada en una concepción ideológica, en una visión del mundo, conformada por la posición que cada uno ocupa en el mismo, y del mismo modo se apoya en una teoría que se selecciona por convicción y por determinada posición, aunque esta teoría sea embrionaria o difusa, manifiesta o implícita, pero que en todo caso tratará de ser explicativa del fenómeno, del hecho o de la cosa sobre la que se pretende intervenir. En ese sentido, la intervención social, por supuesto, debe ser realizada por profesionales capacitados para el abordaje de lo social, como campo multidimensional y problemático, que exige el conocimiento de la realidad abordada y claridad del contenido de la intervención social. Esto obliga a puntualizar otra característica, otro rasgo sustancial de la configuración del campo. Y es este carácter multifacético, o por decirlo de otra manera, la diversidad de expresiones que tiene aquello que nos corresponde atender, ¿no? Aquel espacio en donde nos involucramos cuando ejercemos nuestro hacer profesional, es decir, lo social. Como ustedes pueden ver el acetato, lo social tiene una diversidad de facetas que pueden ir desde problemas de infraestructura urbana, problemas de carácter laboral, problemas de inseguridad pública, problemas migratorios, ¿sí?, violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, todos ellos son facetas de este espacio que compartimos, por supuesto, con otras profesiones. Cada una de estas proyecciones muestran manifestaciones y relaciones internas específicas, cuya heterogeneidad se multiplica si se toma en cuenta que se involucran sujetos con características culturales y sociales muy particulares, que requieren estrategias y acciones particulares y divergentes. La diversidad de facetas del campo de lo social como plano de actuación del profesional se hace más complejo tanto para su explicación como para su abordaje, en tanto que su conflictividad y variabilidad
está en función, por un lado, de los contextos y por otro lado, por el tipo de los sujetos que experimentan estos problemas, es decir, de sus trayectorias de vida, de su mundo vida, en fin, de su entorno más próximo. No es lo mismo atender un problema de migración en mujeres, ¿sí?, que en menores, ¿sí? O sea, los contextos de cada uno son muy divergentes, los entornos y los motivos que lo llevaron hasta ese tipo de situaciones. Esto nos exige que para la intervención no se pueden tener métodos rígidos ni verticales. La naturaleza de del espacio de lo social exige metodologías flexibles y acordes a cada situación problemática, acordes a cada sujeto, acordes a cada mundo vida, a cada trayectoria histórica, acorde a cada expresión y experimentación que tiene el individuo o la familia o la mujer del problema que experimenta dentro de ese espacio que nosotros llamamos lo social, ¿sí? Ello implica entonces la necesidad de un conocimiento previo como base y soporte de la acción profesional. Con esto quiero remarcar entonces que la intervención no puede ser improvisada cuando los escenarios de estudio y de actuación son tan volátiles, son tan divergentes, tan cambiantes. Otra característica que influye en la claridad de la intervención es el carácter multidimensional de la problemática social. Como se mencionó anteriormente, que tanto en su génesis, desarrollo y manifestación se conjugan una diversidad de dimensiones de la realidad social, es decir, lo político, lo económico, lo cultural, que demandan una visión e intervención multidisciplinaria e integral. Por ello, la intervención exige el concurso de visiones y explicaciones e intervenciones con un alto sentido de integralidad como un principio paradigmático, ya que la complejidad y la movilidad que la caracteriza refleja un entramado sistema ecológico. El plano de actuación del profesional de trabajo social no solo se caracteriza por el problema, que es esta precisión es pertinente y necesario dentro del contenido de la ponencia. El plano de actuación del profesional de trabajo social no solo se caracteriza por el problema social, ya que éste representa solo un elemento del plano de intervención, puesto que su visión de unidad, es decir, desde la visión de estudio y de intervención, está situado en la conjunción de todas aquellas dimensiones que atraviesan esa problemática social, tanto de su contexto como de su entorno, y que de alguna forma la definen con un nivel de complejidad y de conflictividad. Lo que se quiere resaltar desde este enfoque es que la construcción de la intervención social es compleja, en cuanto que está dirigida a responder a problemas, necesidades, requerimientos de sujetos sociales, y esta relación está enmarcada, por supuesto, en las condiciones de un contexto, y también está delineada y matizada por la historia, la vida cotidiana y la perspectiva del propio sujeto que la experimenta. Así, cuando se habla de intervención en lo social, tiene que ver con un hacer que se desarrolla en escenarios diversos y desiguales de la realidad social, que exigen respuestas innovadoras y contundentes, que contribuyan a la atención de demandas sociales, a la defensa de derechos sociales y humanos, al mejoramiento de la calidad de sectores populares, al establecimiento de condiciones que propicien el desarrollo local y regional, al cuidado de nuestros entornos y ambientes ecológicos. Es decir, el campo es tan variado, ¿sí?, que de alguna manera, pues estas expresiones exigen que no puedan ser tratados con métodos verticales, sino que la metodología de alguna manera tiene que ser flexible en función de la complejidad, ¿sí?, que manifiesta lo social.
o cada faceta de lo social. El abordaje de lo social implica entonces poseer conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes para insertarse en la diversidad de escenarios y la vida cotidiana de los sujetos sociales, respetando por supuesto su idiosincrasia, sus prácticas, sus expectativas, además de estar habilitado para establecer condiciones propicias para una fluida comunicación y una relación armónica y estrecha que propicie la confianza y el compromiso necesario del sujeto a la hora de realizar en conjunto con él la intervención. Sobre todo cuando más adelante vamos a observar que el sujeto viene a ser el eje de la intervención. O sea, es él el que de una manera debe de definir en conjunto con el profesional su curso de acción, ¿sí? Y en ese sentido su compromiso con el hacer pues tiene que ser muy estrecho, ¿no? Muy profundo. Estos requerimientos sustanciales que debe de considerar cualquier formulación o diseño de una intervención social responde a dos sencillas razones. La primera es que la orientación de la intervención es dar respuesta a un problema, condición o situación que está limitando e incidiendo en el desarrollo y la calidad de vida del sujeto social o de los sujetos sociales, llámese familia, llámese individuo, llámese menor, llámese indígena, llámese migrante, aspecto que demanda valores éticos y compromisos por parte de aquel que construye y lleva a cabo la intervención y compromisos y respeto sobre todo, como ya habíamos mencionado, con la idiosincrasia, con el mundo vida del propio sujeto. El hacer intencionado surge entonces de un imperativo social que exige soluciones, alternativas y respuestas acordes a la problemática social. Es decir, una intervención que no responde a las condiciones que la hicieron emerger no tiene razón de ser, no es trascendente y objetiva. En ese sentido, el conocimiento de la realidad abordada y el soporte metodológico son características básicas en cuanto al alcance de la intervención. Aquí cabría preguntarnos, tal vez la constante o el fantasma del referente empírico ha incidido en el impacto que realmente tienen nuestras prácticas. Pues claro que sí, ¿sí? Ya vimos que el escenario de lo social es variable, es muy diverso, ¿sí? Y que para ello necesitamos afinar nuestras herramientas, nuestras metodologías de cómo lo conocemos y posteriormente, por supuesto, cómo lo abordamos, sobre todo cuando la mayor parte de nuestros contenidos están centrados en el sujeto mismo, en el potenciamiento de las condiciones benéficas que nos ofrece él como persona, pero también su propio entorno. Con lo hasta aquí analizado, podemos partir, digamos, de una definición provisional de lo que es la intervención social. Provisional, por supuesto, para la ponencia, ¿verdad? Y podemos decir que la intervención social puede definírsele como un hacer o una acción institucionalizada desarrolladas por diversas disciplinas y dirigidas a atender problemáticas que experimentan los individuos en diversos aspectos de su vida social por la complejidad y conflictividad de las condiciones de influencia de los contextos y de sus entornos más próximos. Si analizamos los planteamientos que realiza Miranda Aranda en torno a la configuración de la intervención de trabajo social entre fines del siglo XIX y principios del XX, esta emerge, es decir, la profesión, en el contexto del desarrollo de la sociedad industrial, el crecimiento desorbitado de las ciudades y los múltiples problemas sociales que afectaban a amplias capas de la población. Entre ellos podemos señalar el hacinamiento, el desempleo, la pobreza, la enfermedad, la delincuencia,
en un contexto de liberalismo duro, puro, agresivo, de ausencias sistemáticas de la protección social y de gestión de los riesgos. No se veían fáciles las soluciones y se suscitó un debate sobre la naturaleza de la sociedad, que por un lado vemos que alcanza una enorme productividad, pero por otro lado, ¿sí? Contrasta con un aumento de la pobreza que va a afectar sobre todo a la mayor parte de la población que tiene como característica ser la más pobre. Surgen entonces figuras como la de Jane Addams, asistente social activista que dirigió un centro de acogida de inmigrantes ubicado en un barrio humilde de Chicago. Pioneras con un profundo compromiso social y político, militantes y dispuestas a establecer un contacto estrecho y directo con los sectores más pobres y marginales. Criticaron el paternalismo de épocas anteriores y pugnaron por el protagonismo del sujeto y sus derechos a la autodeterminación. Se remarca la firmeza de valores y los marcos filosóficos de nuestras antecesoras porque sus prácticas caracterizadas por la mística y una sólida entrega con las causas sociales, así como con una crítica implacable a la deshumanización, se consideran rasgos fundamentales para el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad de una profesión, necesarios para enfrentar la conflictividad de la problemática social de los contextos que caracterizan a nuestro tiempo y enfrentarlos con un alto grado de compromiso, responsabilidad y, por supuesto, con una expertise profesional. Definir un paisaje teórico y un horizonte intelectual que emerge de lo social como esencia integradora del pensar y el actuar, permite delimitar vías de comprensión y de construcción que puntualicen el sentido humanístico y ético, aspectos que propician explorar y abrir nuevos caminos en el contexto actual, con el fin de contribuir en la búsqueda de una sociedad diferente, a partir de pugnar por el respeto a las identidades, en la construcción de objetivos colectivos, en la participación protagónica de la población y en la determinación de los nuevos horizontes en pro del desarrollo de la humanidad. Por otra parte, para adentrarnos en la estructura y contenidos del campo de la profesión, que ya dijimos que la intervención puede ser ejercida y es ejercida por diversas profesiones, pero aquí lo que lo hace diferente, ¿sí?, es el tipo de contenido del hacer que cada una de las profesiones desarrolla, independientemente porque compartir este espacio de lo social, pues compartan también sus marcos teóricos, compartan también sus teorías explicativas, ¿sí?, compartan también sus metodologías. Recuerden ustedes que la gama de ciencias sociales emerge precisamente del desarrollo de aquel entonces incipientes ciencias sociales que precisamente buscaban explicarse cómo en una sociedad industrial, como ya mencionaba, de alta productividad, se agudizan problemas como la pobreza. Entonces emergen estas ciencias sociales para explicarlo. Tienen que compartir referentes, tienen que compartir espacios, tienen que compartir teorías, ¿sí? Pero cada una de alguna manera va definiendo sus contenidos específicos. Entonces, para adentrarnos en la estructura y contenidos del campo profesional, cuya relevancia es la descripción de la singularidad del hacer de trabajo social, es significativo señalar que el actuar profesional se ubica en una especie de apoyo, una especie de asesoría, de gestión social, de mediación, ¿sí?, ante un problema o situación problemática que experimenta un sujeto social, llámese individuo, llámese grupo, llámese comunidad, llámese región, movimiento social. Este apoyo está dirigido a generar condiciones para la comprensión y la acción del sujeto social,
con el fin de que éste afronte y modifique su propia problemática social que se le presenta en su ciclo de vida. Este puede concretizarse en una serie de funciones profesionales. Dentro de este acetato observamos cómo este contexto económico, político, social, ¿sí?, que tiene como eje esta cuestión de la desigualdad social, pues genera una serie de expresiones que van del desempleo, la pobreza, la migración, la inseguridad, ¿sí?, la desigualdad social, y el sujeto, ¿sí?, se ve arrollado por esta problemática. Entonces, el profesional de trabajo social, ¿sí?, su labor está centrada, vamos a decirlo, en generar condiciones para que este sujeto comprenda, analice esa situación problemática y de alguna manera propicie su actuar, ¿sí?, un actuar comprometido en función de ser un elemento protagónico en la atención de su propio problema, ¿sí? Tal vez con acciones de gestión, tal vez con acciones de apoyo social, tal vez con acciones de mediación social o de organización social, pero un rasgo característico es la participación del sujeto, ¿sí?, que hoy en día se dice fácil, pero generarla con estos ambientes de desconfianza, de escasa credibilidad del ciudadano hacia todo lo que viene de fuera, ¿sí?, por supuesto de fuera de su entorno, ¿sí? Entonces, el hacerlo partícipe, incluso el que él crea en sus potencialidades, en sus capacidades para modificar sus realidades, es una tarea y un reto sustancial que aún el profesional de trabajo social, pues yo creo hemos quedado a deber en cuanto a metodologías y en cuanto a estrategias claras, ¿sí? Ahora, si nosotros observamos algunos resultados, bueno, si nosotros compartimos con ustedes algunos resultados de investigación, también hemos podido identificar que 3 son los contenidos que están de manera constante en la práctica de trabajo social, es decir, a los que está dirigido el profesional de trabajo social. Una es el potenciamiento del sujeto social, ¿sí? La otra es el propiciar condiciones, habilidades y prácticas referidas a su desarrollo, y otra, el promover acciones de gestión dirigidas a la asesoría, orientación y capacitación para enfrentar los procesos de negociación, de concertación, para obtener los medios, los recursos y los bienes para poder dar respuesta a sus necesidades básicas. Es importante puntualizar que la intencionalidad de estos contenidos está determinada por los marcos explicativos de los profesionales, así como por los procesos, perspectivas y expectativas del sujeto. A partir de estos contenidos esenciales, se desarrollan de acuerdo a los requerimientos de la situación atendida un conjunto de acciones específicas que, como ya les mencioné, ¿sí?, se concretizan en procesos de educación social, capacitación, organización, etcétera, etcétera. Mencionaba yo estos rasgos que ustedes ven estos 3 contenidos que ustedes ven en las diapositivas, son el resultado de diversas investigaciones que hemos realizado en diversas áreas de intervención con profesionales, en donde nos hemos invitado al taller, ¿sí?, a que nos expliquen qué es lo que hacen de manera constante, de manera recurrente, cuáles son sus actividades, hacia dónde están dirigidas, qué es el objetivo de las mismas, con qué herramientas los hacen, con qué metodología. Y son tres tipos de contenidos. Uno, dirigido a la potencialización del sujeto. Cuando nosotros estamos hablando potencialización del sujeto, estamos haciendo referencia en el hacer partícipe al sujeto en las alternativas de acción, a partir de la idea de ponderar su capacidad para construir, modificar y transformar los contenidos de los procesos sociales que caracterizan su realidad. Un segundo contenido
es el propiciar estas condiciones, rasgos y prácticas referidos sobre todo al desarrollo de actitudes, de sensibilidades, de habilidades, ¿sí?, que de alguna manera le permitan al sujeto comprometerse y ser responsable en la construcción de sus alternativas de acción. Y una tercera, estos procesos de gestión, no como el otorgar, el mero otorgamiento, digamos, del recurso, sino más bien aquellos procesos de asesoría, de orientación, de capacitación que uno le brinda al sujeto para enfrentar los problemas de concertación y negociación para adquirir sus propios recursos. El profesional se ha enfocado a conocer y a abordar de manera fragmentada aspectos y condiciones que están presentes, rodean e influyen en la intervención social que representan su objeto de estudio, aislándolo del plano de la intervención social y de las interacciones con otros elementos que se involucran y cuya interacción da como resultado un ámbito disciplinar con rasgos, prácticas y contenidos distintivos, interdependientes, de compartir la esfera de lo social con otras disciplinas. Cuando nosotros decimos que hoy en día, si trabajo social quiere clarificar sus objetos de estudio y de abordar, no hay otra más que centrarse en el estudio, en la investigación de lo que se hace en la intervención, de lo que se hace, de lo que hace el profesional. Por eso decimos, hoy el objeto de estudio de trabajo social sería la intervención social, porque es ahí donde se descubriría para qué está hecho, ¿sí?, y cómo lo está haciendo, cuáles son las rupturas, las continuidades de los rasgos que le dieron origen y los nuevos que han emergido a partir de los contextos tan entramados a los que se está enfrentando en la actualidad. El énfasis de estudios fragmentados de los elementos significativos de la intervención en trabajo social ha provocado dejar de lado unidades de análisis explicativas de su práctica, tales como los sujetos sociales. Si se pondera que la mayor parte de las acciones de carácter discursiva, me estoy refiriendo a los procesos educativos, a los de sensibilización y a los de capacitación, están dirigidos al sujeto mismo. Es el sujeto en relación a un problema o una situación de conflicto que demanda una determinada intervención social en donde él se convierte en un elemento protagónico en la solución de su propio problema. Para finalizar este apartado, es importante mencionar que toda intervención social tiene como eje una secuencia lógica que denominamos proceso metodológico, que por supuesto no es privativo de trabajo social, en donde de alguna forma se expresa este binomio del conocer y la acción, o el conocer y el actuar, dando como resultado una mayor objetividad a la intervención profesional en la realidad social en sus diversas matices y de dimensiones. Tal vez aquí habría que poner más atención y afinar nuestros procesos de conocimiento, porque estos en muchas ocasiones en el ejercicio profesional se reducen al llenado de formatos, sí, que poco tienen que ver a veces con la vida del sujeto mismo, ¿sí? Entonces habría que reflexionarlos, afinarlos, ¿sí?, y también poder encauzar la investigación en aquellos elementos que nos permitan ponderar cuáles son aquellos elementos potenciales que me brinda el sujeto mismo, ¿sí?, y su entorno. El momento de conocimiento y explicación de la problemática presenta como finalidad ser fundamento para la atención social, es decir, se investiga, se conoce, ¿sí?, para darle soporte, ¿sí?, a la intervención misma, independientemente de los diversos enfoques que pudiera utilizar el profesional de trabajo social que tiene como base la intervención social. Este proceso
va a estar presente en sus prácticas profesionales y abordajes en la realidad. Las etapas no responden a un ordenamiento jerárquico, es decir, el proceso no es rígido y lineal. Las etapas pueden variar en sus contenidos, en sus denominaciones, en sus conceptualizaciones, ubicación y en el grado de profundidad que cada una de estas, de acuerdo a las exigencias de la dinámica social. Por ejemplo, la etapa que se identifica como diseño de la intervención, como lo ven en el acetato, también la podemos encontrar en otros autores denominada como planeación o programación. Si se disgregan las etapas, cada una de ellas representan procesos que poseen referentes teóricos y metodológicos que han sido desarrollados por diversas disciplinas, tales como la economía, la administración, la medicina, la antropología por ciento, dando todo un bagaje de investigación cualitativa que a trabajo social como que hemos soslayado, yo pienso, un poco, si revisamos un poco la historia de trabajo social, esas pioneras de las que yo les hablaba, ese contacto directo con la vida del sujeto, ¿sí?, con el acercamiento directo con sus problemáticas, es precisamente lo que le da la riqueza a sus planteamientos y por supuesto a sus propuestas del actuar. No obstante, con el avance de las ciencias y con el propósito de eliminar el referente empírico y otorgarle mayor cientificidad a la dualidad conocimiento-intervención, las diversas etapas fueron integradas con sus respectivas metodologías en lo que se identifica como proceso metodológico de la intervención. Como ya mencioné, no es privativo de las disciplinas, incluso en la vida cotidiana de nosotros mismos lo utilizamos. Primero conocemos las cosas para poder actuar y a veces lo hacemos mecánicamente, ¿sí?, otorgándole un carácter integral a la intervención que adquiere su fundamento a partir de un proceso de conocimiento que le permita organizar de manera sistemática la acción y valorar sus alcances y limitaciones. Con esta revisión, entonces, nos viene a la mente qué relación guarda la migración con la intervención social, dando paso al último punto de la ponencia, denominado lineamientos para la intervención social ante el fenómeno de la migración. Los flujos migratorios representan un fenómeno social, económico y político, derivado esencialmente de las fuertes desigualdades y asimetrías en los sistemas de organización económica del país o de muchos países. Son procesos complejos de movimientos de personas que transcurren en diversas etapas, eslabonando varias situaciones de alta conflictividad. Los conflictos que se pueden generar entre grupos de personas que entran legalmente y aquellas que lo hacen por la vía ilegal y a su vez con la población nativa que se siente amenazada por la competencia laboral, además de los choques culturales, genera escenarios en muchos de los casos de exclusión o de racismo, lo que incide en la convivencia y en la cohesión social. Basta ver ahora los climas actuales que están experimentando los latinos en los Estados Unidos. Hoy en día aumenta, o bien también los haitianos, o bien en cualquier lugar del mundo en donde que hoy en día observamos, se dan con mayor profundidad, con mayor número los procesos migratorios. Hoy en día aumentan las migraciones en climas hostiles y de violencia, y también es creciente el número de personas vulnerables, tales como las mujeres y los menores, que huyen de la pobreza, por la violación también de sus derechos sociales y humanos, por problemas regionales y locales, además del conocimiento también de otras realidades que se les vislumbran, como perspectivas de mejorar condiciones de trabajo y por supuesto de vida. Como se puede observar con esta breve caracterización de la condición de inmigrante que coloca a las personas en situación de precariedad, marginación
o injusticia social y que, por supuesto, requieren de la intervención social para conocer las circunstancias y los problemas que rodean al fenómeno migratorio y a partir de ello definir alternativas de actuación desde una perspectiva integral y holística dirigidos a responder a las diversas etapas que implica el proceso de inmigración, que va desde el tránsito, la acogida, la asistencia en el asentamiento y retorno, así como la integración. Por ello resulta fundamental en el diseño de la intervención la participación multidisciplinar que permita la caracterización y explicación del hecho migratorio en diversas aristas y expresiones, en realidades y sujetos sociales y símbolos, aspectos que dará pauta al abordaje integral y la intervención de grupos específicos, que dentro de la población migrante presenta características singulares y que requieren de especial atención como son las mujeres, los jóvenes y los menores. La intervención social en la atención al migrante debe de partir de un principio multicultural que dé pauta al respeto mutuo de otras visiones de mundo, lo que implica el respeto y la aceptación de la cultura del otro y cómo este contenido cultural es determinante en la comprensión e intervención del fenómeno migratorio. No menos significativo es el considerar la conformación de una red de servicios y colaboración asociativa social en el ámbito de la migración, que articule medidas de asistencia básica, es decir, de alojamiento y atención integral, que también articule medidas de sensibilización y de convivencia intercultural, así como de promoción social, que tiene como eje la metodología comunitaria, dirigida sobre todo a inmigrantes legalizados, que de alguna manera permitan desarrollar procesos de integración y participación ciudadana y el asociacionismo. Es también importante el impulsar los sistemas de información básica y directa como son los observatorios para el análisis de la realidad migratoria, que son los encargados de realizar la recolección, analizar y difundir los datos en ámbitos locales. Asimismo, vigilar el ejercicio institucional en atención al migrante, con el fin de dar viabilidad a dichos lineamientos iniciales que permitan el acuerdo en el colectivo gremial y a su vez un lenguaje y un marco de identidad independientemente de la diversidad de perspectivas teóricas, ideológicas y políticas en el ámbito de la intervención del fenómeno migratorio, proponemos lo siguiente. Por un lado, establecer un modelo rector ético y político con el gremio profesional que delinee caminos claros hacia dónde debe de ir la intervención en el fenómeno migratorio, que defina su función social, que dé pauta a la producción de propuestas y formulaciones metodológicas innovadoras acordes con las exigencias de la complejidad de la realidad actual. A partir de proyectos académicos de vinculación institucional entre las áreas académicas e instituciones en donde se encuentra inmerso el profesional, recuperar experiencias de intervención en el ámbito de la migración con la finalidad de identificar la continuidad e innovación en la conceptualización y contenidos de la intervención social. Generar procesos de profesionalización que implique la formación continua y la especialización y permita la reflexión, aplicación y valoración de teorías y metodologías innovadoras, así como planteamientos emergentes acordes a las exigencias y complejidad del fenómeno migratorio. Es decir, cuando hablamos de complejidad nos estamos refiriendo a que necesitamos un profesional altamente calificado para intervenir en escenarios diversos y desiguales de la realidad social, que exige respuestas innovadoras y contundentes que contribuyan a la atención de demandas sociales, a la defensa de los derechos sociales y humanos y al mejoramiento de la calidad de vida de los migrantes. Muchísimas gracias por su atención.